del Señor. Que el Señor nos bendiga. Les voy a invitar que puedan abrir sus Biblias en el Evangelio según San Marcos para seguir con esta serie de predicaciones de Marcos que ya estamos cumpliendo en este mes un año desde que partimos predicando el libro de Marcos. Hoy día nos tocaría seguir leyendo el capítulo 12. La semana pasada nuestro pastor Cristian Ganga leyó el capítulo 12 del versículo 1 al versículo 12 con la parábola de la viña de los labradores malvados. Y hoy día nos corresponde leer este mismo capítulo 12 del versículo 13 al versículo 17. Habiéndolo encontrado, le vamos a dar lectura a la santa palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús, les dijo: Dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Amén. Esta es palabra de Dios. Y como esta es palabra de Dios, y Él está aquí, donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en el medio. Y en esta maravillosa revelación que nuestro santo Dios está en medio de su pueblo, vamos a orar a Él, para pedirle a Él que sea alimentándonos una vez más, un domingo más, a través de su palabra. Oremos al Señor. Padre Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra, Rey de reyes y Señor de señores, estamos delante de tu presencia en esta mañana, tu presencia que llena toda la tierra, y en este día que es tu día, tú nos has convocado para hacernos bien. Padre mío, hemos leído tu palabra. Necesito, por misericordia, la iluminación de tu Espíritu Santo para poder hablar de ella a tus hijos en esta mañana. Ilumina mi vida, llena mi corazón de tu palabra para que de la abundancia de mi corazón hable mi boca en esta mañana. Te ruego, Señor, que dirijas las palabras a tus hijos presentes en este lugar. Y si hay alguno que todavía no te conoce, esta mañana sea la mañana propicia para que tú te reveles a él. Rogamos entonces en todo tu bendición en el transcurso de esta predicación, de este sermón, y me entrego por completo a la dirección de tu Espíritu Santo, en los méritos de Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. La semana pasada pudimos escuchar de parte de nuestro pastor Ganga, que nos visitaba de Chiloé, el sermón de los primeros 12 versículos de este capítulo, y podemos ver cómo los principales líderes religiosos de el pueblo de Israel fueron confrontados por la palabra de Dios. Podemos ver cómo los principales líderes religiosos vieron expuesto su negro corazón. Nos hacía entender la palabra del Señor el domingo pasado que
cuando el Señor empezó a hablarle de la parábola de estos labradores malvados, cuando nos decía que envió primero a unos siervos y poco a poco fueron haciéndole daño hasta que envió a su hijo y a su hijo le mataron, los líderes religiosos sabían que Jesucristo estaba hablando de ellos. Se sintieron completamente expuestos estos hombres y en vez de que, lejos de que en su corazón se produjese arrepentimiento por las palabras de nuestro Señor, lo que realmente produjo en ellos fue un exacerbado odio contra la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como se dieron cuenta que Jesucristo los estaba atacando directamente a ellos y se sintieron aludidos, estos hombres empezaron a buscar la forma para, con astucia, tratar una vez más de intentar hacer caer a nuestro Señor. Y eso es lo que vemos en esta confrontación pública que el Espíritu Santo de Dios a través de Marcos dejó registrado en este capítulo. Nos vamos a dar cuenta que en el transcurso del sermón, cómo estos hombres intentaban una y otra vez, movidos por el mismo espíritu del mal, en intentar hacer caer a nuestro Señor. ¿Y qué es lo que nos dice Marcos en el relato del día de hoy? Dice, y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Es importante saber quiénes eran los herodianos y quiénes eran los fariseos. Los herodianos era un partido no religioso que apoyaba a la dinastía de Herodes y la política general del gobierno romano. Estos hombres eran profundamente despreciados por el pueblo judío porque apoyaban, podríamos decir, al gobierno invasor. Incluso eran odiados por los mismos fariseos. Los fariseos también era un grupo, como ya sabemos, religioso, muy respetado por el pueblo judío, ya que estos creían en la estricta observancia de las tradiciones orales y de la ley escrita de Moisés. Es interesante aquí ver cómo dos grupos completamente antagónicos entre sí se unen por una causa común. Ya Marcos, en el capítulo 3, versículo 6 de este libro, nos muestra una ocasión donde fariseos y herodianos también se unieron para atacar a Jesucristo. Esta fue la ocasión cuando Jesucristo en un día de reposo sanó a un hombre de la mano seca. ¿Se acuerdan ustedes de las predicaciones anteriores? Ya se habían unido estos hombres para intentar cazar de alguna manera a Jesucristo. Es decir, fariseos, herodianos, eran de un espectro político y religioso completamente separados unos de otros, pero el odio común a Jesucristo bastó para que estos hombres se unieran en una fuerza para intentar acabar con él. Mire, cuando dice Marcos aquí que se prepararon para poder sorprenderlo o atraparlo en alguna palabra, R.C. Sproul, en su comentario al libro de Marcos, nos dice algo bastante decidor. Pongan atención. Dice, la traducción del griego aquí es bastante débil, nos dice R.C. Sproul. Lo que realmente quiere dejar ver Marcos con la palabra que utiliza es la idea de una persecución violenta, algo así como cazar un tigre devorador de hombres, cavando un hoyo, poniendo estacas afiladas en el fondo para que el tigre caiga y sea atravesado. Es decir, fariseos y herodianos no estaban jugando. Realmente estos hombres querían destruir a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, como Jesús gozaba de cierta popularidad, o de gran popularidad, no cierta popularidad, gran popularidad entre el pueblo, era muy difícil que estos hombres se arriesgaran a atacarlo de frente. Por eso, buscaron la fórmula universal, que es la mejor manera en que se puede llegar al oído
y también al corazón de un hombre que es líder de opinión. ¿Saben cuál es la mejor forma de llegar a un hombre que es un líder de opinión, que tiene una voz que es escuchado? A través de la adulación. Intentaron adular a nuestro Señor. Convengamos que hasta el día de hoy la adulación es un arma muy utilizada por el enemigo. Porque cuando el hombre escucha la adulación, inmediatamente le da paso a la vanidad. Y dándole paso a la vanidad empieza a trabajar en cualquier líder que esté por el frente. Y si es un líder religioso, es terrible. Porque ese hombre lo que intenta hacer al recibir la adulación, al abrazar la vanidad, es empezar a arrogarse una gloria que no le pertenece. Porque todos nosotros sabemos que la gloria solo le pertenece a Dios. Salmo 115:1. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, sea la gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Estos hombres intentaron entonces preparar un señuelo para hacer caer a nuestro Señor. Permiso. Y aquí viene el señuelo. Si usted lee conmigo las palabras de estos aduladores. Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Yo casi me puedo imaginar hasta el tono de los fariseos al acercarse al Señor. Yo no creo que le hablaron con palabras duras. No creo que le hablaron con palabras autoritarias. Yo creo que en un tono parecido, algo así como: Maestro, sabemos que eres un hombre veraz. Sabemos que no te cuidas de nadie. No miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. El señuelo preparado de manera zaramera por estos hombres malvados. ¿Qué habrá pensado nuestro Salvador cuando estos embusteros le dirigieron estas palabras? Yo me imagino que el Espíritu Santo de Dios que inspiró a Salomón trajeron a la mente de nuestro Señor las palabras de el rey Salomón, por ejemplo, en Proverbios 26:24, el que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. O a lo mejor también Proverbios 29:5, el que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos. Ahora bien, convengamos que todo lo que decían estos hombres, más allá de la intención con lo que lo decían, era verdad. Porque si nos ponemos a hablar, Jesucristo efectivamente es un hombre veraz, efectivamente es completamente imparcial, efectivamente nunca acomodó su mensaje y claramente Él es la verdad absoluta. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Quién puede poner en duda estas características de nuestro Señor? ¿Quién puede poner en duda estos atributos de nuestro Salvador? Pero aquí el problema era la intención o el corazón que había en estos hombres con la intención de asestar un golpe al Señor. Es decir, mientras ellos lo adulaban con estas palabras salameras, ellos estaban afilando la daga para poder intentar asestar el golpe en el momento exacto. Una vez entonces que lanzaron el señuelo con estas adulaciones, ahora viene la pregunta: ¿es lícito dar tributo al César o no? ¿Daremos o no daremos? Imagínense ustedes, mis hermanos, el escenario para esta pregunta. Hemos sabido por las predicaciones anteriores que era ya la semana de la Pascua, mucho público, mucho pueblo se había acercado a Jerusalén. No hay duda que todo el mundo estaba rodeando a Jesucristo a ver si por ahí caía algún milagro. Estaban los fariseos, estaban los herodianos. Podríamos decir que era el escenario perfecto.
fariseos y herodianos sabían que era el escenario perfecto. Y no hay duda que cuando pudieron de alguna manera captar la atención del pueblo, lanzaron la pregunta como una obra maestra del engaño. Una pregunta completamente maliciosa, capciosa, en el más amplio sentido de su palabra. No hay duda que aquí la multitud guardó un expectante silencio. Yo me imagino que cuando lanzaron la pregunta, todo el mundo cayó. Y cuando el mundo cayó, no hay duda que herodianos y fariseos lograron su cometido. Ellos tienen que haber dicho, lo logramos. Tenemos a Jesús entre la espada y la pared. Él tiene que responder sí o sí o no en este caso. ¿Por qué? Porque si Jesús respondía que no, los herodianos que estaban ahí corrían inmediatamente al gobierno de Roma a acusar a Jesús por traición, de forma inmediata. En cambio, si Jesús respondía que sí, la otra contraparte, los fariseos, de forma inmediata lo acusarían de deslealtad contra la nación judía y perdería el apoyo de la multitud. ¿Pagar impuestos o no pagar impuestos? Era una pregunta que de alguna manera nos encerraba en un círculo vicioso. Yo puedo ver lo presumido que se sentían estos hombres. Y alguna sonrisa satisfecha, me imagino, en la cara de ellos. Habían logrado, según ellos, encerrar al maestro. Pero nosotros sabemos que no podemos encerrar a la sabiduría. Sabemos que no podemos poner a Jesús en una trampa, porque Él es la sabiduría misma. Y la sabiduría estaba delante de esos hombres. Y aquí viene la sabia respuesta de nuestro Señor. Mas Él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. La moneda que le trajeron, mis hermanos, era un denario que se utilizaba como moneda habitual en aquella época. Y el denario se utilizaba para pagar 3 impuestos que el gobierno de Roma le imponía al pueblo judío. Y este denario tenía una imagen por un lado que decía Tiberio César, hijo del divino Augusto. Y por el otro lado, en el reverso, tenía la inscripción Pontif Maxim, que quiere decir sumo sacerdote. Es decir, el emperador no solo era el gobernante político supremo del Imperio Romano, sino que también era el líder religioso supremo, considerado por el pueblo romano una deidad. Ahora, el pagar impuestos era uno de los puntos más controvertidos del pueblo judío. De alguna manera, ellos al pagarlo se sentían subyugados por un imperio invasor y les costaba reconocer que eran esclavos o siervos de ellos. Muchas veces se fueron confrontados, no, nunca hemos sido siervos de nadie, decían ellos. Había un orgullo tan grande que de alguna manera les impedía o luchaban al momento de pagar el impuesto. Muchos trataban de negarse aduciendo que esta era una idolatría. Pero el problema de fondo de ellos no era usar la moneda porque sí. El problema de fondo era pagar el impuesto y reconocer el gobierno de Roma. Porque al momento de usar la moneda tenemos que convenir que tantos fariseos y herodianos la usaban en su día a día de la manera más normal. De hecho, cuando Jesús pidió una moneda para poder enseñarles a ellos, nos damos cuenta que Jesús no llevaba ninguna moneda consigo. Pero de forma inmediata, de los mismos fariseos y herodianos apareció la moneda para que Jesús les pudiese enseñar. El problema entonces de ellos era que se oponían al gobierno que estaba sobre ellos. Y aquí viene la respuesta de Jesús. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, y se maravillaron de él.
La palabra griega traducida aquí como dad significa pagar o devolver. Como la imagen y la inscripción pertenecían al César, según la ley romana, esta imagen, por lo tanto esta moneda, era de su posesión. La respuesta de Jesús fue más o menos así. Al usar la moneda de Tiberio, ustedes reconocen su poder político en sus tierras. Al pagarle tributo, le devuelven lo que ya era suyo. Jesús no está dejando lugar a dudas en su respuesta. Aquí no es una opción pagar el tributo, le está diciendo Jesucristo. De esta forma, lo que está haciendo Jesús era legitimar el gobierno romano de ese tiempo y con el tiempo legitimar a todos los gobernantes que estarían sobre el pueblo hasta el día de hoy. Si nosotros nos ponemos a dar y de alguna manera a entrar más en lo que el Señor nos quiere enseñar a través de estas palabras, tenemos que dirigirnos, por ejemplo, a Pablo enseñándoles a los romanos. Quiero leer yo 4 versículos de Romanos capítulo 13, 1, 2, 6 y 7. Miren lo que dice Pablo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Capítulo 6, versículo 6, perdón. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Versículo 7. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Pablo escribiendo a los romanos. Veamos lo que dice Pedro también en ese mismo tiempo, segunda de Pedro, capítulo 2, 13 y 17. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Creo que es muy bueno recalcar que cuando Pedro y Pablo escribieron estas cartas, el emperador de ese tiempo no era ni más ni menos que Nerón. Un emperador, podríamos decir, conocido por su crueldad, incluso con el pueblo de Dios. Se cuenta en la historia que Nerón hacía vías que la iluminaba con hombres crucificados mayoritariamente cristianos, los llenaba con cera, los prendía para iluminar sus calles. Y así tantas otras cosas de Nerón. En ese tiempo, Pablo y Pedro escriben estas cartas. Y esto nos deja una enseñanza hasta el día de hoy. Hoy día que es un día muy particular. Coincidentemente, aunque sabemos que no hay coincidencia, el Señor nos quiere enseñar esto. El Estado ha sido ordenado por Dios. Sin las leyes del Estado, la vida sería un caos. Las personas no pueden vivir juntas a menos que estén de acuerdo en obedecer las leyes de la vida en común. Sin el Estado, hay muchos servicios que no se podrían disfrutar. Ninguna persona puede tener su provisión de agua, su propio alcantarillado, porque sí. Siempre es el Estado el que origina muchas de las cosas que hacen vivible la vida en el día de hoy. Ahora bien, ninguna persona puede aceptar todos los beneficios que el Estado otorga sin aceptar también sus responsabilidades. Y es algo que hoy día se ha perdido y se ha olvidado. Porque escuchamos a muchos que dicen, no, yo exijo mis derechos. No, son nuestros derechos. Sí. ¿Y dónde están las responsabilidades? El Señor nos quiere enseñar también a través de su palabra
que aunque somos ciudadanos de dos mundos, mientras estemos en este lugar, tenemos que comportarnos como ciudadanos ejemplares para la gloria de Dios. No cabe duda que en ese tiempo el gobierno romano trajo una sensación de seguridad en lugares que antes no lo había, mis hermanos. Por eso Dios no se equivoca en el transcurso de la historia. En su mayor parte, excepto en áreas especiales, los mares estaban limpios de piratas, las carreteras estaban limpias de asaltantes, las guerras civiles habían cedido el paso a la paz y la tiranía caprichosa, y los provincianos, bajo el gobierno de Roma, se encontraban en posiciones para llevar a cabo sus negocios. Esto fue conocido en el mundo antiguo como la Pax Romana. Es un hecho que hasta nuestros días no podemos recibir honradamente todos los beneficios que confiere vivir de un Estado y no cumplir con nuestra responsabilidad como ciudadanos. Somos ciudadanos de dos reinos. Pero como nos decía la lectura antifonal, siempre tendremos como autoridad suprema a nuestro Señor y Salvador. En la práctica, si la obediencia al César riñe con la autoridad suprema de Dios, aquí ni siquiera tenemos que pedir confirmación a través de la palabra. Si la obediencia al Estado, si la obediencia al César, si la obediencia al gobierno de turno riñe con la autoridad suprema de la palabra de Dios, nuestra obligación es obedecer por sobre todo a nuestro Rey. A Él le debemos toda nuestra lealtad, porque siempre nuestro Rey ocupará en nuestras vidas el primer lugar. Ahora, si el Estado se mantiene dentro de sus propios límites, debemos darle toda nuestra lealtad y también todo nuestro servicio. En circunstancias normales, el cristianismo debe hacer de nosotros los mejores ciudadanos. Ahora, hay muchas personas que cumplen cabalmente todo lo que el Estado les pide. Pagan sus impuestos, pagan sus tributos, cumplen con sus obligaciones, pero a nosotros lo que nos debe diferenciar en última instancia es que nosotros lo hacemos por agradar a Dios y para la gloria de su nombre. Porque solo por la gracia regeneradora de su Espíritu Santo en nosotros, como dice Pablo en Efesios, podemos llevar a cabo estas cosas. Es decir, nosotros no cumplimos con buenas obras para ser salvos, sino porque somos salvos, hacemos las buenas obras. Efesios lo dice de mejor manera en Efesios capítulo 2, versículo 8 a 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. El Señor le respondió con sabiduría del cielo. La imagen de la moneda lleva la imagen del César. Por lo tanto, ustedes tienen que devolverle al César lo que es del César. Pero hay una cosa que les quiero decir, le dijo el Señor. Ustedes fueron hechos a imagen de Dios. Por consiguiente, ustedes se deben y le pertenecen a Él. El hombre, mis hermanos, es el único ser creado por Dios a su imagen y a su semejanza. Todo lo que conocemos, aparte de el ser humano, toda la creación de Dios, la luna, el sol, las estrellas, los animales, por mucho que los queramos, no están a la altura de la creación de Dios que es el hombre. El hombre fue hecho a imagen de Dios, solo el hombre. Miren lo que nos dice Génesis capítulo 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó.
La Confesión de Fe de Westminster, en el capítulo 4.2, nos dice: después que Dios hubiera creado todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, con almas racionales e inmortales, dotados con conocimiento, justicia y verdadera santidad, según su propia imagen, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y la capacidad para cumplirla, y sin embargo, con la posibilidad de transgredirla, siendo dejados a la libertad de su propia voluntad, que estaba sujeto a cambio. Además de esta ley escrita en sus corazones, ellos recibieron un mandamiento de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, y mientras lo guardaron, fueron felices en su comunión con Dios y tenían dominio sobre la criatura. Esto nos dice la Confesión de Fe de Westminster. Pero el problema con la humanidad, mis hermanos, es que la imagen de Dios fue seriamente dañada por el pecado. En el momento en que nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron allá en el huerto, la imagen de Dios fue completamente desfigurada. Dice la palabra del Señor que Dios expulsó al hombre al oriente del huerto del Edén y puso querubines y una espada encendida para guardar el camino del árbol de la vida. La humanidad creada como realeza tuvo ahora que convertirse en sirviente de una tierra caída. Nos dice que el Señor echó del huerto del Edén para que ahora labrara la tierra de la cual fue tomado. Génesis capítulo 3, versículo 23. Pero en su eterna misericordia, Dios no permitió que su imagen fuera borrada del todo. Incluso después de la caída, vemos al Espíritu Santo de Dios, dice en el capítulo 9, versículo 6, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Incluso en el Nuevo Testamento, cuando Santiago nos habla de la lengua, dice: con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. Santiago capítulo 3, versículo 9. Ahora, lo que vemos es que la imagen de Dios fue corrompida por el pecado. Ahora, después de la caída de Adán, tenemos otra naturaleza. La imago Dei, o la imagen de Dios en el hombre, fue completamente desfigurada. Resultan significativas las palabras del libro de Génesis, escrito por Moisés, cuando nos dice que Adán engendró a su hijo Set. Mire lo que dice Génesis capítulo 5, versículo 3, después ya de la caída. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. ¿Se dio cuenta? Ahora, el hijo de Adán, tenido ya fuera del huerto después de la caída, lleva la imagen caída, corrompida de su padre Adán. Y así, de generación en generación, la imagen corrompida de Adán se fue pasando a todos nosotros, y desde Adán y desde Set hasta ahora, todos nosotros nacemos en pecado. Todos nosotros nacemos perdidos. Yo siempre cuento una experiencia, la voy a contar de nuevo, aunque en mi casa me dicen que la he contado muchas veces, pero viene tan al caso que a mí me enseñó con esta experiencia cómo nosotros venimos desde la cuna corrompidos. Laurita tenía 1 o 2 años y yo el fin de semana había pintado toda mi casa, creo que la conté, pero viene al caso. Había pintado todo el comedor, por ejemplo. El día lunes fui a trabajar y cuando volví, mi señora me dice: Darío, mira lo que hizo Laurita. Y voy a ver, y había rayado toda una pared que yo ya había pintado con un plumón. 1 o 2 años, no más que eso. Y yo me acerco donde Laurita y le digo: ¿quién hizo esto? Y ella me queda mirando y me dice: ¡oh, oh, oh! Yo dije: no sabe hablar, pero sí sabe mentir. ¿Quién le enseñó a mentir a ella? El pecado,
viene en nosotros. Nacemos perdidos en delito y en pecado. Es por eso que desde la entrada del pecado al mundo, todos nosotros, sin excepción, nacemos siendo enemigos de Dios. Mire lo que dice David en su hermosa confesión de pecado en el Salmo 51. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tus palabras y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y así, mis hermanos, podríamos haber pasado a la eternidad perdidos, completamente en oscuridad, completamente desfigurados, sin esperanza, sin oportunidad de salvación. La humanidad completa, sin excepción. Y Dios seguiría siendo santo, bueno y justo. Pero Él tenía preparado, desde antes de la fundación del mundo, el plan perfecto para que su imagen fuese restaurada. Y ese plan requería que la segunda persona de la Trinidad se encarnara y habitara entre nosotros. En el misterio de la encarnación vemos algo maravilloso. La palabra del Señor en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27, hablando de nuestro Señor, dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Ahora imagínense ustedes, aquel que los cielos de los cielos no lo pueden contener, porque Él quiso. Vino a preparar un cuerpo para sí, cumpliendo todo el proceso de un ser humano, naciendo y viniendo desde el vientre de una humilde mujer. Aquel que los cielos de los cielos no lo pueden contener fue un embrión. Aquel que los cielos de los cielos no lo pueden contener fue un feto. Aquel que los cielos de los cielos no lo pueden contener fue un bebé que se fue formando en el vientre de su madre. Aquel que los cielos de los cielos no lo pueden contener porque Él quiso, nació en un humilde pesebre allá en Belén. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Aquel que los cielos de los cielos no lo pueden contener, quiso vivir una infancia sin palabra. El que hizo todas las cosas por el poder de su palabra, porque Él quiso, se aferró a una niñez en brazo de una madre. Qué hermosa es la encarnación. Ese bebé nacido allá en Belén, cuando era un humilde bebé, ya portaba la imagen visible del Dios invisible. Gloria a su nombre para siempre. Porque cuando Él estaba allá en Belén naciendo, los ángeles se le aparecen a los pastores y le dicen, ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Es maravilloso el misterio de la encarnación. Aquel que portaba la imagen visible del Dios invisible vivió una vida perfecta por usted y una vida perfecta por mí. Aquel que portaba la imagen visible del Dios invisible porque Él quiso, un día hizo la fila de los pecadores cuando Juan el Bautista llamaba a los que estaban ahí que se arrepintieran en sus pecados. Juan el Bautista le dice, ¿por qué estás haciendo la fila? No puedes estar tú en esta fila. Pero Él estaba haciendo la fila por usted y estaba haciendo la fila por mí. Él nunca tuvo una mala palabra, Él nunca tuvo un mal pensamiento, Él cumplió la ley de Dios a cabalidad y aún así fue colgado desnudo de un madero. Desnudo para que todo aquel que lo viera lo escarneciera porque cargaba sus pecados y cargaba mis pecados. Aquel que fue el más perfecto de los hijos de los hombres fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El más hermoso de los hijos de los hombres, como dice Salmo 45:2, porque Él quiso, el más hermoso de los hijos de los hombres, fue desfigurado su imagen para que la imagen de Dios fuese restaurada en nosotros. Es hermoso el misterio de la encarnación. Es hermoso cómo el Señor hizo este plan perfecto para que usted y yo pudiésemos alcanzar esta salvación tan bendita y tan inmerecida.
Él es el único que gana perdiendo. Él es el único que da vida muriendo. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Y así nos abrió un camino único para que solo por su gracia nosotros fuésemos poco a poco restaurados a la imagen de su Hijo. La imagen de Dios en nosotros fue restaurado, dice Romanos capítulo 8, versículo 29. A los que antes conoció, a estos también predestinó para hacerlos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y mientras dure nuestra vida aquí en esta tierra, mis hermanos, necesitamos en este camino de Dios santificarnos día a día. Esforcémonos día a día para que la imagen de su Hijo pueda brillar en nosotros y de esta manera ser luz para el mundo y sal para esta tierra. Pablo a los colosenses les dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. La imagen de Dios, día a día, el Espíritu Santo de Dios la sigue trabajando en nosotros. Muchas veces nos levantamos sin ganas de llegar hasta este lugar. Muchas veces tenemos caídas, pero fiel es el que nos llamó. Él dice en su palabra que no apagará el pábilo que humare, no quebrará la caña cascada. Y mientras estemos en este camino de santificación, vamos a vivir prisioneros de esta bendita esperanza, porque llegará el día en que cuando abramos los ojos a la glorificación, le veremos tal como Él es. Dice Juan: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Gloria a Dios por esto. Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Qué maravillosa y esperanzadora promesa. Esta promesa maravillosa debiera alentarnos día tras día, a pesar de nuestras caídas, a pesar de nuestros errores, a levantarnos confiando en la obra maravillosa de Él en nuestras vidas. Y mientras tanto Él regrese, como buenos ciudadanos, tenemos que seguir devolviéndole al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Tenemos que cumplir con nuestras obligaciones como ciudadanos de este mundo. Tenemos que darnos cuenta que tenemos que ser los mejores ciudadanos de este mundo. No olvidemos, sí, que en última instancia todos nosotros llevamos impresas la imagen de nuestro supremo Rey. Por lo tanto, nos debemos por entero a Él. Si respiramos cada día, si todavía estamos en la tierra de los vivientes, es porque Él así le ha placido. Los fariseos creían que cumpliendo ciertos rituales, ciertos sacrificios, podían darse satisfechos en su relación con Dios. Pero Jesús aquí le está diciendo que la vida entera le pertenece a Él, porque el hombre le pertenece por completo a Dios. Pero el hombre no quiere pertenecer a Dios. ¿Sabe usted que Agustín de Hipona decía: al hombre pecador le molesta que Dios sea Dios? Es por eso que incluso hoy no es de extrañar, mis hermanos, y debemos sentir dolor por esto, que este mundo, nuestro país, está plagado de problemas de identidad. Todos buscan proyectar
imágenes que no les pertenecen. Sabemos por la noticia, hombres queriendo ser mujer, mujer queriendo ser hombre, en Reino Unido, hombres queriendo ser perros. Todos buscan una identidad, una imagen que no le pertenece, porque la imagen de Dios ha sido arruinada en ellos desde Adán. Los pecadores no saben cuál es su propósito. Algunos intentan, sí, restaurarse ellos mismos con moralidad, con religiosidad, mediante tradiciones impuestas por hombres, pero lo único que consiguen son monstruosas caricaturas. Nuestra única esperanza reside en Cristo. El pecador nunca encontrará descanso fuera de Él. ¿Saben cómo termina esta historia? La que acabamos de leer. Después que el Señor le dio esta tremenda respuesta de sabiduría a estos hombres, dice, y se maravillaron de Él. Así termina la historia. Ahora, estos mismos hombres, según Lucas capítulo 23, versículo 2, a los pocos días levantarán falsas acusaciones contra nuestro Señor. Descaradamente tuvieron que mentir, ya que era la única manera de entregarle. Miren lo que dice Lucas. Y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, que él mismo es un rey. Charles Spurgeon, hay una frase de él que es muy decidora. Dice, el mismo sol que derrite la cera endurece el barro. Y el mismo evangelio que derrite a algunas personas para arrepentimiento, endurece a otras en sus pecados. Estos hombres, a pesar de que tuvieron a la verdad misma delante de ellos, a la sabiduría misma delante de ellos, murieron en sus delitos, murieron en sus pecados, con la imagen de Dios no restaurada, completamente distorsionada en sus corazones. Qué terrible será aquel día cuando se tengan que enfrentar al Santo de los Santos. Qué terrible será ese día cuando se tengan que enfrentar a aquel que todo lo sabe, al testigo fiel, al que no puede ser engañado, aquel que conoce lo más profundo de nuestros corazones. Estos hombres tenían una apariencia de piedad, estos hombres vestían ropajes religiosos, pero aún así sus corazones estaban completamente lejos de Dios y así murieron. Y un día tendrán que presentarse delante de Él. Para esos hombres, escúcheme bien, para esos hombres ya no hay esperanza. Esos hombres no tienen esperanza. Pero hoy todavía hay esperanza. Si alguno de ustedes aquí está sin Cristo, si alguno de ustedes todavía no le conoce, esta es la mañana oportuna. Este es el día propicio en que la imagen desfigurada de Dios en usted puede ser restaurada. A lo mejor ha llevado una vida de religiosidad, no lo sé. A lo mejor ha llevado una vida creyendo que la imagen de Dios ha sido restaurada en usted, pero el Espíritu Santo de Dios a través de su palabra le está convenciendo que necesita esa imagen ser trabajada en usted y la religiosidad no lo va a hacer. La tradición no lo va a hacer. Solo el Espíritu Santo de Dios, a través de su palabra, en esta mañana puede empezar a realizarla. Si esa es su condición, mis hermanos, venga a Cristo hoy. El día de mañana puede ser demasiado tarde. Ahora bien, si usted ha sido uno de los que ha sido transformado por el poder de Dios, y esa imagen día tras día se va renovando por el poder de su Santo Espíritu, tenemos que decir que somos completamente bienaventurados. Tenemos que decir
que estamos aquí no por nuestras propias fuerzas. Tenemos que alabar al Señor porque ha tenido misericordia de nosotros, aunque no la merecemos. Pero sí podemos decirle, Señor, sigue trabajando esa imagen en mí. Señor, sigue limpiando mi vida cada día para poder cada día parecerme más a la imagen tuya. Si usted ha sido de los que ha llegado al Señor, porque entendamos que nadie puede venir al Señor si Él no lo ha traído. Dice la palabra del Señor, Juan capítulo 6, versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Pero si usted es uno de los que porta la imagen de nuestro Señor, si usted es uno de aquellos que dice Salmo 32, cuando David confesó sus pecados y vio que su imagen había sido restaurada, la imagen de Dios en él, y dijo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Si usted es un bienaventurado, yo le digo que en este día, alabe a Dios con todo su corazón. Que podamos decir, como dice el cántico de Moisés, grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Amén. Que el Señor bendiga esta palabra. Que podamos pedirle a Él que siga trabajando en nosotros. Solo Él puede restaurar la imagen perfecta en nosotros a través del trabajo de su Santo Espíritu. Le voy a invitar que pueda doblar sus rodillas y pedirle a Dios que siga trabajando con su iglesia para que podamos ser luz para el mundo y sal para esta tierra. Oremos al Señor.